a el segundo día de charlas del evento de primavera de la UOC, en donde vamos a estar viendo tendencias e innovación, todo lo que tenga que ver con productos Oracle y sus beneficios. Esta mañana tenemos a José Cabezas Jaime. Él es nuestro experto que nos va a hablar sobre montar modelos ML y sus características. ¿Cómo estás, José? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nada más vamos a dar un par de indicaciones para empezar nuestro webinar de hoy. A los asistentes les acabamos de moderar el chat. Quiere decir que ustedes van a poder hacer las preguntas. Nosotros se las vamos a filtrar a José al final de la charla. Entonces, para que estén atentos y si tienen alguna duda durante la presentación, la pueden ir escribiendo y nosotros la vamos a filtrar al final de la charla. Estamos aproximadamente para durar 45 minutos y unos 10-15 minutos de preguntas y respuestas. Entonces, por el momento le doy la palabra a José para que empiece con su presentación. Perfecto. Y bienvenido. Muchas gracias y gracias a los asistentes por estar hoy acá con nosotros. Bueno, como decíamos, mi nombre es José Cabezas, soy parte del equipo de Solution Engineers de Oracle. Trabajo específicamente en lo que es la parte analítica. Entonces, por eso justamente es que vamos a estar conversando hoy acerca de todo esto. Permítanme nada más para compartir mi pantalla en este momento. Y como les decía, bueno, trabajo para Oracle en la parte de Analytics, en la parte de todo lo que es integración de datos y todos estos detalles. Nada más si quisiera que si me pueden confirmar, Erika, que si está viendo bien mi pantalla. Hubo como un error y se quitó, entonces démosle otra vez compartir pantalla. A ver. Ok. Sí, por eso fue la pregunta, porque vi como que Sí. algo... Listo, está cargando la presentación. Me parece que ahora... Listo. Súper. Muchísimas gracias por confirmar. Entonces vamos a justamente conversar de toda esta parte y todos estos aspectos de analítica. Vamos a hacer una pequeña introducción antes de llegar a lo que es la parte técnica de cómo podemos montar y cómo podemos utilizar una herramienta de este tipo para montar diferentes modelos de una forma muy sencilla. ¿Por qué es que es importante toda esta sección o hablar de analítica? Bueno, estamos viviendo un escenario muy diferente a cuando inició todo esto. Recuerdo que cuando empezamos a trabajar en la parte de analítica, que en ese tiempo era Business Intelligence hace más de 20 años, bueno, por lo menos en mi caso. Muchas veces trabajábamos con archivos que descargábamos al escritorio, corríamos modelos, montábamos algo por el estilo y eso era totalmente válido y más que necesario. O sea, no cumplíamos totalmente a cabalidad todo lo que necesitábamos. Sin embargo, con las tendencias de Big Data, con los grandes datasets, con las nuevas tecnologías y las diferentes fuentes, esto ya no bastaba. Necesitábamos crecer. Entonces ahí donde empezamos a ver necesidades distintas y sobre todo una nueva necesidad que surge, que es el famoso autoservicio, que ya no únicamente vamos a estar trabajando expertos en áreas analíticas, sino que queremos democratizar un poco lo que es la analítica. ¿Y por qué no llevar también los modelos de Machine Learning de una manera también democratizada a algunas otras áreas? Y eso es justamente lo que vamos a tratar de revisar. Para llegar a ese camino, se ha ido moviendo un poco entre analizar lo que es la analítica gobernada, toda esa analítica que teníamos en dashboards, que los usuarios únicamente ingresaban, cambiaban algunos parámetros y ya teníamos todo listo trabajando. Íbamos moviéndonos por la parte luego de autoservicio, dándole mayor valor al negocio, en el cual ya únicamente los analistas se preocupaban por preparar datasets que fueran utilizados por estas personas y vamos evolucionando aún más en este punto al llegar a la analítica aumentada. ¿A qué se refiere analítica aumentada? Donde ya podemos incorporar inteligencia artificial, machine learning
en todo el proceso y no únicamente pensado en aquellas personas expertas que saben cómo correr un modelo en R, cómo correr un modelo en Python, sino personas que también puedan de una manera muy sencilla calendarizar algún proceso, que puedan trabajar en algún modelo o algo específico. De hecho, en el demo vamos a explicar un poco acerca de esto y los diferentes sectores donde podemos llevar la analítica dentro de la herramienta. Bueno, el producto que vamos a estar utilizando, vamos a estar mostrando hoy, vamos a hablar de Analytics Server. También tenemos el Analytics Cloud, donde podemos ofrecer algunas de estas características. Nos vamos a enfocar un poquito más en Analytics Server por un feature diferente que nos puede ayudar a solventar algunas necesidades, tal vez dentro de lo que son el ambiente analítico. Cuando lleguemos a ese punto vamos a hablar de esa característica diferenciadora. Y justamente nada más aquí como para poder orientar en cuanto a la diferencia que nosotros tenemos entre los diferentes tipos de analítica y dónde vamos a caer en lo que vamos a mostrar hoy. Justamente vamos a llegar a esta parte de analítica aumentada, que es donde les decíamos que podemos trabajar con el Machine Learning, que podemos hacer explains, o sea, poder mostrar tablas de frecuencia, poder ver los outliers de nuestros datos, poder ver algunas características básicas sin tener que hacer mucho código. Es más, sin código sería más bien. Entonces, esa es una de las primeras características de analítica aumentada, que es lo que vamos a revisar un poco, que es consultas en lenguaje natural. En este caso, como lo estamos viendo ahí en ese pequeño videíto que se está viendo en la pantalla, se está ejecutando en una pregunta en un lenguaje completamente natural, valga la redundancia, y estamos justamente mostrando cómo los reportes van fluctuando y si alguno de nosotros está interesado en trabajar con uno de estos reportes, simplemente le damos clic y lo llevamos a un dashboard o a un reporte. Totalmente un algoritmo de inteligencia artificial mostrado en funcionamiento. ¿Qué otra característica podemos ver? El famoso explain, que eso es a cualquier característica o cualquier campo de una columna, darle clic derecho, darle explain. Ahí vemos aspectos básicos, vemos lo que es las diferentes tablas de frecuencia que se van generando. Vemos también lo que son los key drivers para ver cuáles son las variables que mayor correlación tienen con la que estamos explorando justamente. Entonces ahí se nos hacen esas pequeñas gráficas que nosotros desde ahí podemos iniciar nuestros propios análisis. Vemos también los segmentos en los cuales se ha dividido el dataset y vemos las reglas que fueron aplicadas para lograr esta división. Entonces, desde ahí tenemos aspectos bastante interesantes y en este en especial, donde vemos las anomalías y si vemos un texto, también está generándose en lenguaje natural para dar una explicación a esto que estamos mostrando. Si nosotros nos gusta alguno de estos dashboards o reportes que vemos acá, simplemente como se vio ahí en el video, le damos clic y le damos Add Selected. Eso nos los va a llevar a un reporte. Y podemos entonces también ir pensando, nosotros como científicos de datos o como analistas de datos, que podemos tener reportes no únicamente para mostrar resultados, sino para analizar la data y partir de ahí hacia los diferentes análisis que nosotros queramos hacer. ¿Qué es otra característica interesante que anda por acá de analítica aumentada? Es el enriquecimiento de datos, en el cual, basado en un dataset, podemos extraer o podemos agregar otras columnas justamente a ese set de datos con el que estamos trabajando. Por ejemplo, si tenemos un número de seguro social, no queremos que se vea completo, o un número de tarjeta de crédito, podemos ofuscar alguno de sus valores, podemos poner de un zip code, sacar el estado, el país y diferentes cosas para poder trabajar con los analíticos. Del nombre de las personas, podemos intuir su género y podemos entonces enriquecer el dataset sin tener que recurrir a los equipos de integración para que nos puedan incluir esas columnas directamente en la herramienta. Entonces, eso es un punto a considerar porque cuántas veces estamos trabajando con un dataset, queremos hacer algún análisis y nos damos cuenta que alguna columna nos faltó. Y una de las características interesantes es que podamos venir acá, podamos ver si tenemos ese feature de poder agregar
esas características y entonces nos basamos únicamente en eso que tenemos y no tenemos que recurrir, como les decía nuevamente, a generar el dataset, a realizar el extract. Y lo interesante de todo esto es que él va generando un script. Eso quiere decir que la próxima vez que el dataset se refresque, inmediatamente se va a aplicar ese script y por lo tanto todas las peticiones que se hicieron o todos los cambios que se hicieron van a aplicarse y vamos a tener algo consistente. No es que vamos a perder ninguno de los reportes. Esta es otra de las características, ya aterrizando un poco más en el tema que nos tiene hoy acá, que es la integración con el Advanced Analytics en la base de datos Oracle. Para los que conocen este feature de la base de datos, hasta hace algunos años era un feature que había que adquirir por aparte. Sin embargo, Oracle, pensando en toda esta tendencia analítica y en todo cómo se puede colaborar a las organizaciones, este feature se pone a disposición de todas aquellas personas que ya tengan licenciamiento de una manera gratuita. Entonces, eso quiere decir que ahora lo pueden habilitar directamente en su base de datos. ¿Cuáles o qué son las características que trae él directamente? Bueno, trae algunos algoritmos, ya como dicen out of the box, que podemos utilizar. Sin embargo, lo interesante del Advanced Analytics es que podemos correr R y podemos correr Python directamente en la base de datos. Eso quiere decir que si tenemos un músculo de un servidor de base de datos tipo Exadata o algo similar y queremos mover un algoritmo de Machine Learning dentro de esa data, hasta hace algún tiempo, ¿qué es lo que había que hacer? Bueno, había que pensar en cómo se hacía un extract de la base de datos, llevarlo ya sea a una tabla, extraer un CSV, no sé. O sea, algún camino, un workaround que pudiéramos hacer para poder trabajar con los datos. Sin embargo, ha empezado a ocurrir que tenemos una gran diferencia. Podemos correr los algoritmos dentro del motor de base de datos, aprovechando todo el poder computacional que este servidor tiene. Eso quiere decir que, José, tenemos que cambiar entonces los ambientes de desarrollo de modelos de Machine Learning en R y Python. No, podemos seguir utilizando un RStudio, por ejemplo, para R, sin ningún problema. ¿Qué es lo que se hace? Se instalan unas librerías de Oracle que lo que hacen es crear ese connection string directamente hacia la base de datos y seguimos utilizando las mismas librerías que tenemos dentro de R. La diferencia es dónde se están ejecutando y sobre todo la cantidad de tiempo que nos estamos ahorrando porque no hay que extraer la data a otro repositorio. Lo ejecutamos directamente en el lugar donde se encuentran. ¿Qué tiene también interesante esto? Y me detengo acá porque esta es una de las partes muy poderosas que se tienen en cuanto a la que es la ejecución de algoritmos de Machine Learning. ¿Qué pasa si nosotros montamos un modelo muy específico? Lo estamos ejecutando a nivel del servidor de base de datos, pero tal vez con RStudio, pongamos ese caso de R. Queremos y lo publicamos dentro del servidor de base de datos para que ya quede embebido, entonces que ya podamos simplemente hacer una invocación del modelo y ya no haya que volverlo a construir o abrir el script cada vez que lo necesitemos. Bueno, si ese es el escenario que tenemos, hay una muy buena noticia. Podemos pensar en otro tipo de usuarios que puedan consumir estos modelos. ¿A qué me refiero con eso? Yo no sé cuántos de ustedes han desarrollado algún modelo de estos y uno de los puntos ahí débiles que tenemos todavía con algunos lenguajes es cómo ponemos a disposición de usuarios no tan expertos en estas áreas poder ejecutar esos scripts. Hay usuarios con los que me ha tocado trabajar que sinceramente yo no los veo abriendo un RStudio y corriendo un script para obtener un dataset o algunas visualizaciones, pero que sí son expertos en poder analizar los resultados de estos modelos. Entonces, aquí es donde se ha creado una integración con Analytics Server, que es el que estoy hablando en este momento, en el cual podamos justamente hacer una conexión a la base de datos y llamar esos modelos que ya están procesados ahí desde la herramienta.
Eso quiere decir que ampliamos las capacidades de una herramienta analítica con muchos modelos que podríamos tener a nivel de base de datos y que únicamente desde la herramienta vamos a invocarlos. Ellos van a llegar los resultados a la herramienta para trabajar en lo que es la visualización. Ahora, dentro de la demostración, vamos a ver un poco cómo se ven estos modelos directamente. Entonces, vamos a esa parte interesante donde ya vamos a poder visualizar algunos casos. Permítanme nada más traer lo que es la herramienta a esta pantalla. Ok, vamos a ver, creo que me deslogueó, entonces vamos a volver a loguearnos en la herramienta. Vamos a ver si es esto. Sí. Vamos a cerrarla y la volvemos a abrir un momentito. Esta herramienta que vamos a ver, justamente, probablemente algunos de ustedes ya la conocen, es la herramienta de analítica de Oracle, en la cual tenemos o seguimos teniendo un par de aspectos relevantes, que es que sigue existiendo el ambiente clásico. Para los que me preguntan, José, ¿qué es el ambiente clásico? En este momento el Classic es lo que antes conocíamos como el OBI, el Oracle Business Intelligence, el cual teníamos analítica gobernada, analítica que simplemente los usuarios ingresaban a un dashboard y a partir de ahí podían revisar todos aquellos aspectos relevantes y poder simplemente filtrar los reportes y no necesariamente tener que ver todo aquello que es la creación del reporte. Ahora bien, también tenemos lo que es la parte de autoservicio. Entonces no puedo revisar cosas que simplemente sean reportes que ya tengan filtros, sino que en la parte de autoservicio tenemos o está pensado para que los usuarios puedan, basados en un dataset o creando sus propias conexiones, crear sus reportes. Eso, digamos, es a rasgos generales, que sí seguimos teniendo esas dos áreas donde podemos trabajar. Ahora bien, ¿cómo podemos llevar la analítica a un nivel diferente dentro de una herramienta como esta? Vamos a mostrar un caso en el cual voy a poner el contexto. ¿Qué pasaría si yo trabajo tal vez para una institución donde necesito clasificar a mis clientes en ciertas categorías, por ejemplo, en grupo A, en grupo B, en grupo C, en grupo D, dependiendo tal vez de sus niveles de compra, para poderles ofrecer algunas promociones o algo por el estilo? En ese caso, si nosotros estamos ante un escenario como este, la herramienta nos permite crear algunos algoritmos sin ninguna línea de código. Eso es muy importante. Y ya casi vamos a hablar para aquellos expertos que dicen, a mí todavía me gusta codificar, ¿cómo hago o cómo incorporo esos modelos? Ya casi llegamos ahí. Pero vamos a pensar primeramente en estos usuarios que lo que nos están haciendo, lo que están revisando es cómo poder crear minería de datos, machine learning, sin digitar código. Entonces, para eso existe lo que se llaman los data flows. El data flow es un proceso en el cual podemos modificar nuestros datos, podemos enriquecerlos y generar un nuevo dataset. En él también podemos calendarizar esos data flows para que ya automáticamente ejecuten el proceso. Eso, digamos, como pensando como en una mini herramienta de transformación de datos. Ahora bien, dentro de la misma herramienta del data flow existe lo que es el poder aplicar modelos de machine learning. Entonces, en este caso, ya yo tengo varios datasets aquí cargados y vemos aquí hay algunos CSVs, aquí hay algunos que vienen de una base de datos en Oracle, otros son unos Excel. Entonces, hay N cantidad de datasets que yo podría trabajar. En nuestro caso, vamos a trabajar con lo que es la clasificación de clientes, este que tengo acá. Vamos a añadir el dataset. Y es muy importante esta parte que a veces cuando empezamos a trabajar con los data flows lo pasamos por alto, perdón. Y es este check que está acá. ¿Cuántas veces estamos ante un escenario en que los usuarios necesitan hacer un cambio en los datos, hacer una modificación porque tal vez nos proveen mes a mes un nuevo archivo que
contiene las mismas columnas, la misma estructura, únicamente con data actualizada o data del mes. En ese caso, en lugar de simplemente crear el data flow, yo podría ponerle este check que lo que va a hacer es lanzarme un pop-up que me va a pedir cuál es ese nuevo dataset para luego ejecutar el proceso. Por el momento, bueno, no vamos a habilitarlo porque ya tenemos el dataset seleccionado. Aquí él nos hace un preview de los datos que tenemos. De hecho, esta es como la data histórica donde ya tenemos nuestros clientes clasificados. Vean que esta es la columna que queremos llegar, esa parte de segmentación. Tal vez alguien más hizo algunas segmentaciones distintas en algún momento dentro del dataset y eso no es algo negativo en cuanto en este momento porque nosotros aquí mismo podemos hacer lo que es una selección de columnas porque tal vez decimos que esa columna nos puede tal vez ensuciar un poco el algoritmo con el que estamos trabajando. Simplemente añadimos un select columns, buscamos la columna que queremos sacar y le damos remove selected. Vean que inmediatamente él nos muestra el dataset actualizado con la remoción de esa columna. ¿Qué queremos hacer ahora? Justamente estamos pensando en poder añadir aquellos valores interesantes para nuestro modelo de clasificación de clientes. Para eso, entonces, voy a tomar en este caso un multiclasificador porque tenemos múltiples valores. Aquí también tenemos un clasificador binario en caso de que fuera algo únicamente un valor sí o no o algo por el estilo. Voy a seleccionar aquí cuál es el script que quiero correr sobre este modelo de multiclasificador. Aquí tenemos el Random Forest, el Bayes Inocente, los CART, las redes neuronales y el SVN que tenemos por acá. Para este caso voy a seleccionar un Random Forest. Vean que él inmediatamente, vamos a hacer esto un poquito más pequeño, nos dice cuál es el nombre del modelo que tenemos seleccionado. Y lo único que nos está pidiendo en este momento es cuál es la columna a la cual queremos llegar. O sea, cuál es el predictivo que tenemos acá. Para eso vamos a seleccionar la columna de segmentación. Es el único valor primario, por así decirlo, que debo cambiar o debo seleccionar. Aquí obviamente para todos que ya los que conocen de modelos saben que aquí hay varios parámetros que nosotros podríamos configurar para ir afinando ese modelo y obtener mejores resultados, para tener que no se levanten tantos falsos positivos o todo aquello que necesitamos para afinar un modelo. Por el momento, para este demo, no vamos a depurar tanto el modelo, sino que nos interesa más la facilidad en la cual podemos mostrar esto. Y vamos a guardar este modelo, que es lo que necesitamos hacer. Entonces vamos a ponerle un nombre, pongámosle clasificación, clientes, demo. Vamos a copiar ese nombre porque en este caso, ese es el nombre que va a tener el nuevo modelo que yo voy a crear. Pero yo debo generar o debería guardar mi data flow. Esto en caso que necesite hacerle un cambio, que necesite venir a depurar los parámetros del modelo. Si ese es el caso, entonces es bueno tener el data flow ya almacenado. Entonces podemos simplemente venir a modificarlo. Entonces vamos a darle guardar. Ya tenemos el objeto. Ahorita voy a mostrar a dónde se encuentran cada uno. Y vamos a darle ejecutar a este data flow. Él en este momento está ahora sí tomando el dataset completo, ya no solamente el preview que teníamos ahí, está aplicándole en este caso la selección de columnas, que fue lo que nosotros hicimos para remover esa columna, y está intuyendo todas las reglas del modelo de Machine Learning de clasificación o multiclasificación. Eso normalmente tarda unos minutitos de acuerdo a la cantidad de datos y todas las reglas. Bueno, en mi caso ya vemos que ya el data flow fue ejecutado. En este caso, que ya lo tenemos listo, bueno, vamos a ir a lo que es las áreas en las que se compete la herramienta y vamos a ir a ver primeramente en data.
que aquí tenemos los data flows. Entonces vemos que aquí está el clasificación clientes de F, que lo tenemos, que dice que acá lo acabamos de crear. Yo aquí podría ejecutarlo, podría calendarizarlo o podría abrirlo en caso de que requiera hacerle algunas modificaciones. Pero bueno, ese no es el caso en este momento. Vamos a ir a la parte de Machine Learning, donde vemos que ya se generó este modelo que tenemos acá. Justamente aquí revisamos que dice que fue creado ahorita para que veamos. Y vamos a darle, en los 3 puntitos que tenemos acá, vamos a darle Inspect, para que veamos algunas características que justamente nos habla quién es el owner, quién fue lo creó, las modificaciones, qué es lo que está buscando, si es un modelo analítico. Vamos a ver la calidad del modelo. Eso quiere decir que vamos a ver cuáles son las correcciones que están haciendo, si está haciendo algunas predicciones incorrectas o predicciones correctas. Vemos que aquí se han levantado algunas incorrectas todavía en algunos de los valores. Entonces nosotros podríamos todavía afinar un poquito este modelo. Entonces eso es algo que nos tocaría a nosotros ir a la parte de el data flow. ¿Se acuerdan aquellas características que mostramos que tendríamos por ahí? Podríamos depurarlas un poquitito. Aquí dice que apenas tiene un accuracy de 50%, tal vez necesitamos que sea mayor. Entonces todos esos parámetros nos van a ayudar a depurarlo. Una vez que ya tenemos un modelo establecido, que ya está creado, que ya no tenemos, o que ya lo hemos depurado y ya estamos listos para trabajar con él. Esto lo pudo haber creado tal vez un equipo de analítica o lo pudieron haber creado usuarios expertos, pero en esta parte de autoservicio podemos llevar a otros clientes más operativos o usuarios operativos a trabajar con esto sin tener que crear los modelos, pero que sí los puedan aplicar en algunos escenarios. Entonces, por ejemplo, tenemos un analista de datos que no es experto en Machine Learning, sino que conoce mucho del negocio y que recibe un dataset nuevo con clientes recién inscritos en el negocio y que necesitamos clasificarlos. Él puede basarse en estos modelos para poder clasificarlos. Eso es lo que vamos a hacer justamente en este momento. ¿Cómo aplico un modelo de estos? Entonces vamos a utilizar nuevamente el Data Flow. Si vemos, Oracle ha tratado de ser muy consistente en la herramienta, en que si aquí, usamos el Data Flow para trabajar con Machine Learning, vamos a usar el Data Flow para trabajar también con la aplicación de modelos y tratar de consolidar la interfaz. ¿Qué vamos a utilizar? Bueno, voy a usar este dataset que tengo acá, que es de testing. Si lo visualizamos, bueno, tiene las mismas columnas, no tiene la de categoría que eliminamos anteriormente, porque eso tal vez había sido un estudio que se había hecho, y no tiene la columna de segmentación, que justamente eso es lo que necesitamos en este momento poder predecir. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Bueno, en lugar de decirle que vamos a entrenar un modelo, vamos a darle aplicar un modelo. Vamos a seleccionar justamente este que tenemos acá, que es el de clasificación de clientes. Le vamos a dar OK. Vean lo que ocurre acá, que es muy, muy importante. Él nos dice que él va a añadir 3 columnas a este dataset. Va a añadir una columna que va a tener el valor de predicción, que tal vez es lo que estamos buscando. Él por defecto me pone este nombre. Yo podría cambiarlo para que haga match con el valor que estamos esperando, que tiene el valor anterior, y me dice que va a añadir 2 columnas adicionales. Tal vez por el momento vamos a dejarlas ahí, ya pensando tal vez en un usuario final, no es necesario que vea el porcentaje de confianza de la predicción o las reglas de negocio que se aplicaron para la predicción, podríamos simplemente deshabilitarlos y dejarle únicamente ya la segmentación lista. Y nosotros, que somos los que preparamos los modelos, entonces son los que ya podemos conocer estas columnas en caso de que necesitemos hacer cualquier tipo de ajuste. Además de eso, nos está diciendo cuáles son los inputs de las columnas que nosotros estamos obteniendo
Estos son lo que está esperando el modelo, y lo que tenemos a este lado es basado en el dataset. Él hace un match con los nombres. En mi caso fue muy fácil porque yo le dejé los nombres iguales. Sin embargo, podríamos encontrarnos escenarios donde depuramos un modelo. Por ejemplo, pongamos un caso típico que ya me ha pasado varias veces, en que el modelo lo hicimos con un dataset cuyos headers o encabezados venían en inglés, y luego me facilitan un dataset que tiene las mismas columnas, los mismos datos, pero la herramienta en la que se extrajo o se generó ese dataset fue en español. Entonces, en lugar de gender, dice género, es que si alguna vez fue casado, dice que matrimonio, o dice edad, o dice graduado, o algo por el estilo dentro de las columnas. Obviamente, la herramienta entonces, en ese caso, no hace el match automático dentro de las columnas. Y acá nosotros deberíamos entonces venir y manualmente darle clic y seleccionar cuál es la columna que tenemos que hacer match. Esto lo recuerdo siempre dentro de estas explicaciones por un detalle. Me ha pasado con algunos usuarios que tal vez no les cambia inclusive todas las columnas el nombre. Una columna se cambia. Y solo esa columna genera que a la hora de aplicar el modelo nos dé un error por acá porque no se hizo el match. Y muchos están muy acostumbrados a que verifican esta área y asumen que la parte de los inputs está 100% correcta. Entonces, una recomendación antes de continuar el proceso siempre es verificar la parte de los outputs, venir a la parte de los inputs o las entradas del modelo, asegurarnos que cada una de ellas tenga su correspondiente entrada. Una vez que ya tenemos esto, igual podríamos seguir aquí agregando diferentes componentes. Por ejemplo, si queremos hacer un join con otro dataset a la salida que se obtenga de ese modelo, si queremos utilizar una fórmula de agregación para contar las personas que se agregaron por cada una de las nuevas categorías, si queremos eliminar algunas columnas. Entonces, igual aquí podríamos seguir todo el proceso del Dataflow. Ahora bien, en nuestro caso no es ese el escenario. Ya yo lo que quiero es poder guardar mis datos. Entonces, lo que voy a hacer es agregar un Save Dataset. Aquí no estamos agregando lo que es o no estamos guardando el modelo. Ahora sí estamos guardando un nuevo dataset. Y no sé si lo notaron, pero ya voy a llegar a esa parte que ya corrió el modelo. Pero vamos primero por partes. Aquí vamos a generar ese nuevo dataset que yo, por ejemplo, voy a ponerle resultados, clasificación. Desde aquí puedo trabajar con la descripción. Importante este detalle también, que yo puedo trabajar con lo que son un almacenamiento a nivel de base de datos o por medio de la conexión o guardarlo directamente dentro de la herramienta. En mi caso voy a ponerlo como un dataset storage, o sea que me lo guarde desde acá. Puedo modificar las agregaciones. Por ejemplo, veamos que el ID es numérico. Nos está diciendo que va a sumarizarlo, pero sabemos que el ID de un usuario no es un número que vayamos a querer sumarizar. Entonces yo puedo decirle que en realidad quiero que me lo trate como un atributo. Entonces desde aquí yo puedo empezar a hacer todos aquellos cambios para preparar ese dataset. Pero lo más importante que quiero mostrarles es cómo se hizo este demo. Que a la hora de trabajar o agregar un componente, el Apply Model ya corrió sobre esta parte y vean que ya agregó la columna de segmentación con la clasificación basado en lo anterior, con la columna de la confianza que se obtuvo de los valores y con las reglas de negocio que tenemos directamente desde acá. Entonces ya yo podría simplemente guardar este Dataflow, dejémoslo así, no importa este nombre de este Dataflow en este momento, y ejecutemos este proceso. ¿Qué es lo que vamos a obtener ahora? Bueno, vamos allá a generar ese nuevo dataset con el nombre que le pusimos. Está ejecutándose sobre todo el dataset
de que trajimos para depurarlo. Y una vez que ya tenemos ese dataset entrenado, que ya lo tenemos listo, que ya hemos trabajado, podríamos ir fácilmente a lo que es la visualización de datos y podríamos crear un nuevo reporte basado en ese dataset. Vamos a ir a la parte de datos. Vamos a los datasets. Vean que aquí está el resultado de clasificación. Y ya tenemos las diferentes columnas listas por acá. De hecho, ahí está la de segmentación, que es la que obtuvimos. Yo podría darle el explain, que fue también la característica que vimos antes, pero veámosla ahora en vivo, donde él me dice que estas fueron las clasificaciones que pudo realizar. Aquí nos está diciendo que es un atributo que tiene 4 variables, que lo más común es el C y lo menos común es el B. Aquí están las tablas de frecuencia que hablábamos, los key drivers diciendo cuáles son las variables que tienen mayor correlación, los segmentos que dan explicación a estos datos y las anomalías detectadas. Entonces yo podría generar mi propio reporte diciendo, bueno, me interesa este que está aquí, quiero agregar estos key drivers y quiero agregar estos reportes de anomalías. Entonces vamos a Add Selected y él inmediatamente nos va a generar nuestro reporte basado en datos que lo que hicimos fue una predicción. No tuvimos que empezar a trabajar desde cero todo lo que teníamos. Y ya para ir casi cerrando, quiero mostrarles algo adicional. Devolvámonos a los data flows. Y vamos a tratar de generar un nuevo data flow para que veamos una diferencia. Anteriormente yo trabajé con lo que es un ejercicio basado en archivos Excel o CSV. ¿Qué pasa si yo, por el contrario, tomo un dataset que viene de una base de datos? O sea, que está almacenado en una base de datos. Que es esta hoja que tenemos acá, que tiene todos estos campos. Si lo vemos, se añadieron estos dos amigos que tenemos por acá, donde dice Database Analytics. Eso quiere decir que ahora tenemos acceso al Advanced Analytics que estábamos viendo o que mencioné anteriormente. ¿Cuál es la diferencia y por qué ahora sí los veo y por qué antes no los veía? Estábamos trabajando con un archivo local, un CSV que subimos. Ese no está en una base de datos, por lo tanto no puedo utilizar los algoritmos de base de datos porque los datos no están almacenados. En este caso, sí tengo los datos a nivel del motor de Database, por lo tanto se me habilita esta parte donde yo puedo agregar el componente acá y veamos que inmediatamente él me dice algoritmos que ya están construidos dentro de la base de datos, que no están acá, que tengo, por ejemplo, para clustering, que tengo series de tiempo, que tengo detección de anomalías. Entonces, aquí puedo tener N cantidad de algoritmos que inclusive son algoritmos personalizados que yo pude haber creado. Y adicional, otra forma de aplicar modelos de Machine Learning dentro de nuestro dataset es si nos encontramos en la plataforma de Analytics Server. Acá en este momento estoy corriendo sobre Analytics Cloud, que tienen las mismas características que he mostrado, aplican para ambas. Si estuviéramos corriendo sobre Analytics Server, tiene una característica adicional aquí abajo de donde dice Analyze Sentiment. Va a aparecer una característica que dice Run Script. Cuando nosotros nos dice que vamos a correr un script es porque yo puedo publicar en el modelo de Analytics Server directamente un algoritmo de Machine Learning. Eso quiere decir que yo construí en R o en Python un código, inmediatamente nada más le tengo que agregar unas instrucciones adicionales como estilo un header para que obviamente la herramienta lo sepa reconocer. Los llevamos a esta área y lo podemos subir y lo publicamos y se convierte como en un componente más donde nosotros podemos justamente utilizarlos dentro del proceso. Entonces, hemos conversado de varias formas de crear modelos
dentro de lo que es la herramienta. Uno es la parte por medio de los data flows, utilizando las características out of the box que vienen acá directamente. El segundo es si nuestro dataset se encuentra a nivel de base de datos, entonces podemos utilizar modelos preconstruidos que se encuentren almacenados en el Advanced Analytics de la base de datos Oracle, y estos los veríamos con estos dos componentes que tenemos acá. Y el tercero sería la característica que les acabo de mencionar, que si estuviéramos con una instancia de server en este momento, podríamos subir nuestro propio modelo simplemente agregándole un pequeño header, que ese header es muy sencillo, es un XML que nos permite poder decir cómo se llama el modelo, cuáles son las entradas, cuáles son las salidas esperadas, para que la herramienta pueda reconocerlo y pueda hacer el match con el código R y código Python. Importantísimo detalle, que siempre me preguntan con eso, ¿es un R y es un Python diferente, con alguna sintaxis extraña? ¿Hay que hacerle algunas depuraciones? No, la respuesta es no. Literalmente el mismo código que nosotros tenemos en las herramientas, simplemente, como les digo, ponemos ese header, lo montamos en la herramienta y ya podemos correr nuestros algoritmos directamente sin ningún problema. Esto sería lo que queríamos mostrarles hoy acerca de cómo posicionar o cómo crear algunos de los modelos directamente dentro de la herramienta. Entonces, Erika, no sé si tenemos alguna consulta en el chat o algo que debamos aclarar. Hola José, no, de momento no tenemos, más bien aprovechamos estos minutitos que tenemos para decirle a quienes nos acompañen, si gustan dejarnos alguna pregunta, desde donde nos hablan. Bueno, nos pone Carla Ángeles, saludos, un buen contenido. Cuéntanos desde dónde nos están viendo, si tienen alguna pregunta para José, este es el momento. También nos pueden decir qué les pareció la charla. Vamos a darles unos minutitos para que puedan hacer sus preguntas. Pareciera que no hay ninguna pregunta, pareciera que estamos todos claros con contenido. Bueno, parece que sí. Entonces, en este caso, José, muchísimas gracias por toda tu presentación. Estuvo bastante interesante este tema. Les recordamos a todos que todas estas ponencias y todas estas exposiciones las vamos a tener tanto en la página de la UOC.org como en las redes sociales de la UOC. Nos están diciendo Carlos Nogués de antemano, buenos días. Yo tengo una duda. ¿Podríamos utilizar de igual forma Julia? Como lenguaje para crear los scripts, me imagino que estamos hablando. En este momento, los únicos que están soportados es Python Oracle, con la mayoría, perdón, Python y R. Sin embargo, sí se ha considerado para futuras versiones agregar algunos otros componentes de scripts. Entonces, no sería muy raro que en próximas versiones sí nos encontremos un soporte para Julia. Por el momento no está soportado. Ok, perfecto. Bueno, vamos a ver por acá. Bueno, dice don Carlos Nogués, muchas gracias. Entonces, José, muchísimas gracias por tu explicación, por toda tu presentación. Les recuerdo, todas estas presentaciones van a estar en las redes sociales de la UOC, en la UOC.org, y los invitamos a seguir con nuestras charlas. Todo este día vamos a tener charlas cada hora. Recuerden que son 40 ponencias, son 40 horas de puro conocimiento e innovación sobre tecnologías y sobre herramientas Oracle. Entonces los invitamos a seguir pendientes de todas las charlas que nos quedan durante el día. José, muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego. Tengan un excelente día a todos. Igualmente, hasta luego.